Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, perdón por la cámara, pero es que estoy tratando de acomodarla. Ahí está, creo que ahí queda. Ahora sí, hola, ¿cómo están? Bueno, pues, a ver, espérenme, déjenme ver si la puedo acomodar. Aquí mejor. Ahí está. Ay, perdón. Ahí está. Ahora sí. Hola, bienvenidos. Hoy me toca participar en esta actividad de lectura en voz alta y me iba a leer un fragmento de este libro que se llama En busca del señor Jenkins de Andrew Paxman. Es un libro sobre la vida de William O. Jenkins, que fue un empresario estadounidense en México, sobre todo conocido por en la industria cinematográfica porque fue uno de los pioneros en tener la mayor cantidad de salas de exhibición. Sobre todo, de hecho, se le atribuye una parte del monopolio de la exhibición a él. Entonces es un libro, es muy interesante porque está contado desde el punto de vista de quién era el empresario, más allá de mostrar la parte mala de ser un empresario, es que era una persona que estaba en Estados Unidos, se vino acá a México con toda su familia y cómo logró salir adelante y crear la fortuna que hasta el último día de sus hasta los últimos días conservó, y justamente cómo es que le hizo. Él, además de estar incursionando en la industria cinematográfica, también fue muy importante en la industria textil en México. De hecho, él empezó su fortuna en la industria textil en Puebla. Entonces les voy a leer un pequeño fragmento. Este libro viene dividido en 11 capítulos. El que les voy a leer hoy es, bueno, el título del capítulo se llama ¿Cómo hacerse rico en una revolución? Y justamente la parte que les voy a leer es a costa de los porfiristas, o sea, cómo hacerse rico en una revolución a costa de los porfiristas. Entonces, también para entrando en el contexto, pues más o menos la revolución. Y dice así: a costa de los porfiristas. 4 meses después del incidente del pelotón de fusilamiento, Jenkins por fin puso a salvo a Marie es su esposa, y las niñas en Estados Unidos. Puebla solo se había vuelto más peligrosa, como gran parte de la República, en medio de una guerra intensiva entre Carranza y Pancho Villa. El conflicto entre facciones era un problema, el bandolerismo otro. Los estadounidenses eran víctimas frecuentes, a veces objetos de ataque por un sentido de nacionalismo revolucionario, más habitualmente por conveniencia. Algunos eran secuestrados, otros asesinados. Ya había una alternativa más saludable que Tennessee, con el calor de verano y la humedad que tanto había molestado a Mary, el norte de California. Aquí, para entrar un poquito en contexto, Mary hubo un tiempo que ella estaba en Estados Unidos y él en México. Entonces justamente él estaba en México cuando estaba la revolución, y pues le mandaba cartas a Mary de cómo estaban todas las cosas, y Mary le pedía que regresara a Estados Unidos. Sigo. La mayoría de la familia de William ya se había mudado ahí, y en 1913 a Puebla. Los Jenkins habían enviado a su hija Elizabeth, que ya tenía 11 años, a la escuela de Berkeley. Todo proporcionaría una comunidad para Mary, junto con su segunda hija Margaret, y más o menos 9 meses después de la partida de William en un hospital de San Francisco, el 20 de marzo de 1916, Mary daría a luz a su tercera hija, Jane. Durante más o menos un año, Jenkins fue liberado de sus dependientes. Sí le preocupaba la salud de Mary, pero no puede habérsele escapado que sin ella en casa y ansiosa, él era más libre para moverse por el país. La gestión de las operaciones diarias en la corona ahora estaba en manos de su cuñado Donald,
que estaba disfrutando de la vida como recién casado. Una prima de Jenkins, Annie Wills, había llegado para quedarse en septiembre de 1914, y ella y Donald se casaron el siguiente junio. Y así, en medio del caos de la revolución, Jenkins empezó a diversificar sus activos, impulsando su fortuna y, quizá de manera inconsciente, profundizando sus raíces en su tierra adoptiva. En un momento dado, Jenkins escribió a la Secretaría de Relaciones Exteriores para informarle de sus tratos con 3 damas distinguidas: Lucrecia Lara de Miera, Loreto Galicia de Pérez Salazar y doña Josefina González de la Vega de Cebada. Todas estas mujeres se habían tornado deudoras del estadounidense, que tenían hipotecas de sus casas en México y Puebla. Siguiendo un nuevo requisito legal para los extranjeros que adquirían propiedades, Jenkins renunciaba al derecho de recurso ante el gobierno de Estados Unidos en caso de dificultades legales y solicitaba certificación de los préstamos. Los detalles de los acuerdos son pocos pero relevantes. Los nombres de las mujeres hablaban de un alto rango social. Evidentemente, el largo apelativo de doña Josefina y los infrecuentes nombres de Lucrecia y Loreto evocan cierta posición. Una se refería a sí misma como viuda, que probablemente era cierto para las 3. 2 de las hipotecas, que valían 23,000 pesos y 21 pesos, solo podían respaldarse con casas de tamaño o ubicaciones deseables. La historia de sus deudas también era reveladora. En 1911, doña Josefina primero obtuvo una hipoteca por su casa de un inmigrante judío, que posteriormente la vendió un tercero, quien a su vez se la vendió a Jenkins. Lucrecia Lara garantizó una hipoteca de su propiedad con un hombre que de nuevo se la vendió a Jenkins. Durante la Revolución, muchas mujeres con propiedades se vieron en la necesidad de efectivo. Quizás sus haciendas estaban invadidas, quizás sus esposos habían fallecido, muerto en batalla o huido al exilio. A menudo identificadas con el ancien régimen, dichas damas estaban expuestas a la insistencia de los gobiernos revolucionarios de que los impuestos inmobiliarios se pagaran en su totalidad. Durante mucho tiempo, los ricos subestimaron sus mansiones y fincas con fines fiscales y las autoridades porfirianas se hicieron de la vista gorda. Peor para estas mujeres, la mayoría de los bancos se mostraron reacios a prestar, con lo que muchos negocios se clausuraron o se vieron obligados a suspender actividades. Para llenar el vacío, los prestamistas privados ofrecieron crédito contra el valor de las propiedades. Así surgió un mercado informal de hipotecas. No se sabe lo que sucedió con las casas de las 3 damas, pero como Jenkins reconoció más tarde que especuló en el mercado inmobiliario durante la guerra y ejecutó hipotecas vencidas después de esta, y dada la incapacidad de muchas familias para pagar sus impuestos, muy probablemente estas casas terminaron en sus manos. Así que las transacciones ofrecen un vistazo de un aspecto importante de la revolución: la caída de una élite social en la que las mujeres se distinguían por la longitud de sus nombres, en beneficio de una nueva y dura clase empresarial. Entre ellos había un número significativo de expatriados e inmigrantes, entre libaneses, judíos y lobos esteparios como Jenkins, cuyas aptitudes empresariales y falta de lazos sentimentales con la alta sociedad le permitía vivir a costa de los porfiristas necesitados. Jenkins adquirió muchos bienes urbanos en esa época, incluido un teatro de la Ciudad de México y el sitio de la Plaza de Toros de la ciudad de Puebla, pero las propiedades citadinas no eran su especialidad. Donde el antiguo niño granjero especulaba con mucho éxito y con una audacia inusual, era en el campo devastado por la guerra. Durante la Revolución, Jenkins compró y vendió haciendas a un ritmo espectacular, combinando su conocimiento del territorio de la nación, que obtuvo gracias a su red de venta de textiles, con los ingresos de su negocio y su acceso a dólares. Hizo compras especulativas a lo largo de un eje de 650 kilómetros: San Luis Potosí, la Ciudad de México y el Estado de México, además de Tlaxcala y el sur de Puebla. En 1918, Jenkins le dijo a un visitante estadounidense que sus activos ya incluían 40,000 hectáreas de propiedad,
fuera del estado de Puebla. Para esa época o poco después también poseía 6 haciendas de trigo en el Valle de San Martín de Puebla, al noroeste de la capital del estado, y una enorme hipoteca de la hacienda azucarera de San José Atencingo en las llanuras del suroeste. La bonanza de Jenkins comenzó en 1913, el año del golpe de Huerta, cuando las facciones rebeldes empezaron a imprimir sus propios billetes. El peso, que valía 50 centavos de dólar, se devaluó poco a poco. Ese otoño, debido a la creciente agitación, así como a los préstamos forzosos y las onerosas políticas fiscales de Huerta, los bancos sufrieron una fuga masiva de capitales. Esto originó un aumento de la demanda de crédito por parte de los prestamistas privados. Jenkins estaba preparado para sacar provecho. Sus 3 fábricas seguían funcionando plenamente y tenía $1 millón depositados en Estados Unidos. Cuando el tipo de cambio del mercado negro cayó de 2 pesos el dólar a 5, Jenkins cambió sus dólares por billetes mexicanos para comprar propiedades o hipotecas con ellos. Cuando la moneda alcanzó su mínimo en 1916, pudo comprar pesos por tan solo 2 centavos de dólar. Era demasiado bueno para ser creíble, diría a un visitante. Sintiéndose obligado a compartir su suerte, viajó 2 veces a Estados Unidos para exhortar a sus amigos a que se unieran a la fiebre inmobiliaria. Por alguna razón, informes de batalla campales, explosiones en trenes, estadounidenses secuestrados, ninguno se la jugaría, por lo que Jenkins siguió por su cuenta. Se dio cuenta de que normalmente podía comprar propiedades al valor que tenían antes de la guerra. Solo casi al final de su compra masiva, cuando la inflación aumentó, tuvo que pagar un precio más alto en pesos, pero expresado en dólares todavía encontró gangas. En los últimos años de la guerra, cuando el peso recobró su fuerza, empezó a vender sus propiedades. Más tarde recordaría: incluso al precio más barato, obtuve utilidades enormes en las transacciones. En 1939, Jenkins alegraría que su patrimonio neto alcanzó el máximo en diciembre de 1917, a saber de $5.4 millones. Sus datos suponen que en 4 años casi duplicó su fortuna a través de la especulación inmobiliaria y ganó unos 2.5 millones. Como estaba recopilado estos datos para el IRS, le sirvió para maquillar los hechos, exagerando sus primeras ganancias para poder mostrar una pérdida neta a lo largo de las siguientes 2 décadas. Sin embargo, los registros de archivos confirman que él era propietario de los activos incluidos. Lo torcido es su cronología, ya que siguió comprando y vendiendo después de 1917. Posiblemente reportó con una fecha anterior todas sus ganancias para que quedaran fuera del alcance de la auditoría. Jenkins adivinó que durante la guerra nadie más invertiría tanto en el campo y posiblemente tenía razón. Su voluntad para hacer tratos con los terratenientes en el territorio infestado de rebeldes revela mucha de su audacia para hacer fortuna. Estos tratos no eran simplemente una cuestión de firmar documentos ante un notario urbano, sino que aventuró también en los campos. Cuando Chester Lloyd Jones, un investigador contratado por un magnate petrolero, visitó a Puebla en 1918, Jenkins lo llevó una tarde a recorrer 50 kilómetros de campiña del Valle de San Martín. Aquí había salvado, como lo dijo él mismo, unas 5.600 hectáreas de tierras fértiles de trigo. Pasaron por los restos incendiados de las mansiones de las haciendas y los campos dorados confiscados por los insurgentes, algunos de los cuales estaban trillando trigo en medio de la carretera. Jenkins, quizá disfrutando el malestar de su huésped, le dijo a Jones que no había ningún peligro, siempre y cuando no molestara a los indios. Malinterpretar el sentimiento local podía resultar muy costoso. Un año más tarde, los revolucionarios indígenas saquearían una de las haciendas de Jones, que Jones visitó, y matarían al hermano de un español que estaba arrendando la propiedad de Jenkins. Los informes señalaron que los familiares
se habían convertido en un blanco debido a su postura firme en contra de los rebeldes en busca de tierras. La forma en que estas propiedades quedaron disponibles se debe no solo a la carnicería de la Revolución, sino también al consumo excesivo que le precedió. Como informó Jenkins a Jones, muchos terratenientes estaban profundamente endeudados y habían tenido que pedir prestado para comprar y dirigir sus haciendas. Algunas de estas propiedades eran las recientes adquisiciones de los españoles que habían tenido éxito en los textiles. Poseer una permitía a estos inmigrantes confirmarse como alta burguesía, con todo el caché social y atractivo ocioso que implicaba una gran propiedad y una mansión rural. Pero a muchos de esos ranchos les costaba trabajo generar utilidades. Mientras que la región de San Martín era famosa como un granero, el trigo ya había demostrado ser un producto poco fiable para los inversionistas que buscaban rentabilidad. Así que cuando en 1916 el gobierno confiscó muchos bancos importantes, los terratenientes aún endeudados a menudo intentaron vender. Bueno, este es un pequeño capítulo dentro de este libro, más bien una pequeña sección del capítulo que dice cómo hacerse rico en una revolución. Y bueno, tal vez pudo parecer un poco aburrido, pero es muy interesante porque a pesar de que él logró su fortuna, creo que es una manera incluso hasta cómica de revelar cómo es que le hizo. Al final él solo vio oportunidad y pues sí se aprovechó, en este caso de los terratenientes, de las personas, de las mujeres que debían dinero y que estaban necesitando liquidez, y él tenía los recursos para otorgar créditos y después cobrarse con los intereses. Y todo el sentido del libro es desde ese sentido, desde esa visión de qué es lo que él hizo para al final ser uno de los empresarios más importantes de la década, desde 1910 hasta más o menos 1960, y sobre todo cómo empezó a hacer su fortuna en el textil y terminó siendo uno de los monopolios, siendo el monopolio, más importante en la industria cinematográfica. Está muy padre el libro y además trae un montón de fotos de él y cartas que le mandaba a su esposa, porque además este libro demuestra que era una, entre comillas, una buena persona y sobre todo una persona muy, muy ligada a su familia y quería mucho a su esposa. Y bueno, espero les haya gustado este pequeño sección del libro. Como que me agarraron a las prisas. Una disculpa, y si ya les gusta más este libro, pues lo pueden conseguir. Es del autor Andrew Waxman. Gracias.